La psicología de la Biblia. Introducción al concepto de Dios. En este vídeo nos sumergimos en cómo la Biblia, más allá de ser un texto religioso, refleja nuestras luchas internas, nuestras emociones más profundas y nuestra eterna búsqueda de significado. Exploraremos qué dice la psicología sobre el concepto de Dios, por qué las historias bíblicas resuenan tanto en nuestra mente y cómo incluso podrían servir como una forma primitiva de terapia. La Biblia, uno de los libros más influyentes de la humanidad, es mucho más que un texto religioso. Desde una perspectiva psicológica, también ofrece un fascinante campo de estudio sobre cómo los seres humanos han conceptualizado a Dios a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la naturaleza humana, nuestras emociones y la necesidad de creer en algo trascendente? A través de las lentes de la psicología, exploraremos cómo el concepto de Dios se ha enraizado en nuestra mente, cómo las narrativas bíblicas reflejan nuestras luchas internas y por qué estos textos siguen resonando en millones de personas. Antes de continuar, quería recordarte que tengo un canal privado por email en el que cada jueves a las 19 horas mando un contenido muy potente. Te lo detallo en el link de abajo. Y además de esa información también anuncio quedadas para hacernos alguna cerveza, etc. Dios como un reflejo psicológico del humano. Carl Gustav Jung, el célebre psicólogo suizo, argumentó que Dios es una proyección del inconsciente colectivo. Según él, las imágenes divinas, como las que aparecen en la Biblia, no son solo figuras externas, sino representaciones internas de nuestras propias necesidades psicológicas. Jung escribió: Dios es una metáfora de una fuerza psíquica que está más allá del alcance de nuestra comprensión completa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios aparece como un ser todopoderoso, a veces castigador y a veces compasivo, dependiendo del contexto. Algunos psicólogos sugieren que este dualismo refleja la lucha interna entre nuestras propias pulsiones destructivas, como la ira, y nuestras capacidades de empatía y amor. Un ejemplo interesante es el dios de la tormenta del libro de Job. Aquí Dios desafía a Job con preguntas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Desde la psicología, esta representación de un Dios que pone al ser humano en su lugar puede entenderse como un recordatorio de nuestra limitada capacidad frente a lo inexplicable. La psicología evolutiva del concepto de Dios. El concepto de Dios también puede rastrearse desde una perspectiva evolutiva. Según estudios de psicólogos como Pascal Boyer, autor de The Religion Explained, las creencias en seres superiores surgieron como un mecanismo para fomentar la cohesión social y resolver conflictos en las primeras comunidades humanas. La Biblia, en este sentido, refuerza estos lazos al ofrecer leyes divinas, como los 10 mandamientos, que estructuran las relaciones interpersonales. Pero la psicología moderna también señala algo fascinante. Las personas suelen proyectar sus propias personalidades en la idea de Dios. Un estudio publicado en Psychological Science en 2009 mostró que las personas que tienen una personalidad más compasiva tienden a imaginar a Dios como misericordioso, mientras que quienes son más estrictos lo ven como un juez severo. En otras palabras, nuestra versión de Dios puede ser un espejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Historias bíblicas, terapia y arquetipos universales. Las historias de la Biblia también funcionan como narrativas terapéuticas que ayudan a procesar emociones universales. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo puede interpretarse como un relato sobre la reconciliación y el perdón,
temas centrales en la terapia psicológica. Un caso curioso es el del rey David, quien expresó su culpa y remordimiento en los Salmos, tras cometer adulterio y ordenar el asesinato de Urías. Desde un punto de vista psicológico, estos textos son un ejemplo temprano de escritura expresiva, una técnica que hoy se utiliza en terapia para procesar traumas y emociones difíciles. ¿Por qué persisten las creencias religiosas? Desde Freud hasta los estudios neurocientíficos modernos, se ha debatido mucho sobre por qué las creencias en Dios o en lo divino son tan universales. Sigmund Freud veía la religión como una ilusión que surge de nuestra necesidad infantil de una figura paterna protectora. Aunque sus teorías han sido criticadas, su idea de que las creencias religiosas cumplen una función psicológica sigue siendo relevante. Por otro lado, investigaciones recientes como las de Andrew Newberg, neurocientífico y autor de How God Changed Your Brain, muestran que la oración y la meditación pueden alterar físicamente el cerebro, reduciendo el estrés y aumentando el bienestar. En este sentido, el concepto de Dios no solo es un producto de nuestra mente, sino que también la moldea. Anécdotas y curiosidades históricas. Un ejemplo fascinante de la relación entre psicología y religión es la experiencia de William James, conocido como el padre de la psicología en Estados Unidos. James estudió cómo las experiencias religiosas afectan la mente y recopiló testimonios de personas que afirmaban haber sentido la presencia de Dios. En su libro The Varieties of Religious Experience, lo siento por mi inglés, malísimo, ya lo sé, luego te lo pongo en pantalla, James destaca cómo estas experiencias transformaban la percepción de la vida y el sentido del yo. Un dato curioso: en el siglo XVII la Biblia fue utilizada como una herramienta en hospitales psiquiátricos para calmar a los pacientes. Los médicos creían que leer las escrituras podía reducir la agitación emocional, aunque también se utilizaba con fines coercitivos. Conclusión: el concepto de Dios en la Biblia no es solo un tema de teología, sino una ventana a la psique humana. Desde los arquetipos de Jung hasta las leyes sociales estudiadas por la psicología evolutiva, la idea de lo divino ha sido moldeada por nuestras necesidades, emociones y contextos históricos, ya sea como consuelo en tiempos de incertidumbre o como un espejo de nuestras luchas internas. El Dios de la Biblia sigue siendo una figura profundamente humana. Hemos visto cómo la Biblia aborda temas como el amor, la culpa, el poder y la trascendencia desde una perspectiva psicológica. Porque al final, estudiar a Dios es también estudiar quiénes somos. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.